Saludos, voy a subir un nuevo vídeo comentando los cortes geológicos que han sido publicados en los diferentes exámenes de geología de la prueba de BAU de 2020. Algunos de ellos ya los he comentado en vídeos anteriores porque están repetidos de cursos anteriores. Los de la prueba de junio y la prueba de septiembre también hice dos vídeos resolviendo tanto una prueba como la otra completa, pero en los 4 exámenes de reserva que se publicaron en la Junta, aparecen por ahí 4 cortes que antes no habían salido y que no estaban resueltos. Entonces, pues por si a alguien le viene bien tener las soluciones y tal, pues los voy a comentar, ¿vale? Son estos 4 que tengo aquí puestos en la página de inicio. Mira, repasando muy rápidamente las 12 propuestas, ya sabéis que el examen de este año, del año pasado y el de este año va a ser igual, de tipo COVID, pues se cambió la optatividad en todas las asignaturas, son exámenes con más repertorio de optatividad a la hora de elegir preguntas, y en geología hay 4 bloques de preguntas y el cuarto bloque, que es el bloque D, pues se da a elegir entre 2 cortes geológicos. Y en cada corte geológico, que vale 3 puntos, pues hay 2 apartados. Cada apartado pues tiene una puntuación máxima de 1,5 puntos. Por lo tanto, pues de 6 exámenes a 2 cortes geológicos que se ofertaba en cada uno, pues son 12 cortes geológicos los que salieron. Ya digo que de eso hay algunos que están resueltos ya, lo iré comentando. Mira, los que ya han salido en años anteriores y los tengo resueltos en otros vídeos, pues he puesto aquí el enlace, he puesto el comentario del vídeo, ¿eh? Aquí estaría pues en el vídeo del canal de Biología y Geología y el Sol de Portocarrero, pues la lista de geología, pues tenéis ahí este corte geológico resuelto número 5. Pues ahí entre otros cortes pues está este, ¿vale? Con lo cual pues nada, no lo comento ahora. Este es el otro corte que se propuso en ese modelo de examen, y este sí es nuevo, este no estaba en cursos anteriores y lo voy a comentar ahora después al final. En otro de los exámenes pues se ofertaba este corte que sí estaba presente en años anteriores y que yo lo tengo resuelto en el vídeo de corte geológico número 7. Este otro salió también en cursos anteriores y está resuelto pues aquí, en el vídeo de corte geológico resuelto número 6. Este sí es nuevo, no lo tengo resuelto por ningún lado, también pues lo voy a comentar ahora después. Este es otro de los 4 vídeos, este sería el tercero que tampoco está comentado y ahora lo veremos. Este creo que era la primera vez que salía, me suena, pero que está resuelto en el vídeo en el que comento pues, el examen de septiembre de este curso anterior, de 2020, donde no solamente resuelvo los cortes, sino también pues, las preguntas cortas de aplicación, etc. Este otro pasa igual. Esta era la otra opción de este examen de septiembre, que yo creo que es la primera vez que salía también, pero está en el mismo vídeo, está resuelto, ¿no? Ahí tenéis pues, el nombre del vídeo en el que podéis consultarlo, ¿no? Bueno, este pues sí ha salido en cursos anteriores y es está en el vídeo corte geológico resuelto número 8, pues estaría comentada la respuesta de él. Y este sería el cuarto corte que sale por primera vez. Yo no había salido en cursos anteriores, en los exámenes publicados, y ahora pues lo resolvemos. Este fue el del examen de junio. Creo que era la primera vez que salía, me suena, pero ya digo, lo tengo resuelto en el vídeo en el que comento el examen de julio, que fue en 2020. Y este igual, este fue la otra opción, la opción 2 de este examen de julio del curso anterior. Con lo cual, pues, si queréis ver la respuesta y tal, pues abrir el vídeo y las tenéis ahí. ¿De acuerdo? Bien, pues mira, vamos a ir viendo los 4 cortes nuevos que salieron en los exámenes de reserva y que no estaban comentados hasta ahora.
por si os puede venir bien ahora que se acerca selectividad y tal, pues siempre puede haber alguna duda o algo a la hora de resolverlo. Mira, este es un bloque diagrama y las dos preguntas son muy típicas, se suelen repetir en bastantes cortes. La primera es una pregunta típica donde suelen aparecer numerados tres contactos presentes en el corte y nos dice que los describamos qué tipo de contactos son, o citemos qué tipo de contactos, los ordenemos de más antiguo a más moderno o de más moderno a más antiguo e incluso pues que digamos la edad relativa o la edad de cada uno de ellos. Veis que, ya lo he comentado en vídeos anteriores, en la mayoría de los cortes geológicos no nos piden que redactemos una historia geológica de lo que se observa. Nos hacen unas preguntas concretas sobre pues, algunos de los aspectos que podemos ver representados en el corte o en el bloque diagrama. Aunque ya veremos que algunos de los que hay nuevos, sí en una de las preguntas sí te dice que haga una breve historia, pero no es lo normal. Bueno, pues este primer corte, la pregunta 1, que dice, describe el contacto que observamos 1, 2 y 3, ¿cuál es más moderno? Bueno, pues vemos 1, vemos claramente una fractura, con desplazamiento relativo a ambos lados de la fractura, pues una falla. Y en este caso una falla inversa. Vemos que el bloque que descansa sobre el plano de falla, es decir, el bloque que haya techo del bloque de falla, es el bloque levantado. Nos fijamos en cualquier contacto y vemos cómo en la parte de arriba de la falla pues se desplaza, se acorta el terreno, es el bloque levantado. Una falla inversa, por esfuerzos compresivos. 2, pues vemos que entre los materiales todos amarillos, que dice que son una arcilla y margas del Paleógeno, y los materiales inferiores, no hay paralelismo entre ellos, hay superficie erosiva, pues una discordancia. Bueno, primero ya lo hemos visto, le podríamos llamar al primer contacto falla inversa o un contacto tectónico o contacto mecánico. Bueno, pues sería correcto. El segundo, una discordancia erosiva. O discordancia angular erosiva, o discordancia angular con paleorelieve. En definitiva, una discordancia. El número 3, pues vemos que son rocas volcánicas, es un dique de rocas volcánicas, eso es una intrusión. Por lo tanto, sería un contacto intrusivo. Siempre las rocas ígneas pues, se intruyen sobre las rocas preexistentes, ¿no? Encajándose en ellas, cortándolas y por lo tanto un contacto intrusivo. O un dique volcánico lo podríamos llamar también. Las edades. Dice, razona cuál es el más moderno y cuál es el más antiguo. Pues el más moderno, en este caso es muy fácil ordenarlo. Vemos que 3 es cortado por el contacto intrusivo, es cortado por 1, que es la falla inversa, y a su vez la falla es cortada por la discordancia. Por lo tanto es fácil ordenarlo. El más antiguo sería 3. Ya sabemos relaciones de corte. Todo lo que corta algo es más moderno, lo que es cortado es más antiguo. Y el más moderno pues sería la discordancia, esa discordancia angular que aparece ahí. La falla pues estaría en intermedio. Dice, ¿en qué periodo geológico se formaron cada uno de ellos? Pues mira, el contacto intrusivo no tenemos más que irnos a la leyenda. Dice que las rocas volcánicas se encajaron en el Triásico, por lo tanto pues sabemos la edad. La discordancia angular, la discordancia erosiva, pues nos dice que se forma cuando la arcilla forma este depósito de arcilla y margas en el Paleógeno. Por lo tanto, pues su edad será pues, el Paleógeno, cuando se acumulan estas arcillas y margas. 1. Pues vemos qué materiales cortan. Vemos que la falla afecta a todos los materiales presentes en el corte, excepto a estos materiales paleógenos. Por lo tanto, su edad sería, pues, estaría incluida entre los materiales más modernos de los que corta, que sería el Triásico, y los que no corta, que sería el Mioceno. Pues su edad estaría, la falla pues se formaría probablemente pues durante el Mesozoico, después del dique,
pues incluso pudo ocurrir en el Cenozoico. Lo normal que no, porque estos materiales ya, las arcillas y margas son paleógenas, estamos al principio del Cenozoico, por lo tanto los materiales pues debieron, esta falla normal pues debió ocurrir pues Jurásico o Cretácico, pues, antes del Mesozoico. Es decir, o simplemente decimos la edad relativa, pues posterior al Triásico, anterior al Paleógeno, punto. Bien, la segunda cuestión nos habla sobre tipos de rocas. Yo siempre se lo comento a mis alumnos. Mira, en los cortes geológicos hay varias cosas que tenemos que tener muy claras. Las fallas. Lo normal es que siempre aparezca alguna falla. Tenemos que saber perfectamente si la falla es normal o inversa. 2, pues saber las edades relativas, aplicando relaciones de corte, etcétera. Saber qué materiales son o qué evento es anterior y cuál es posterior. Y algo que tenemos que conocer también son los tipos de rocas. Saber si una roca es ígnea o si una roca es metamórfica o si una roca es sedimentaria. En este caso dice, ¿qué tipo de metamorfismo se habrá producido al emplazarse las rocas plutónicas y qué efecto habrá producido en las rocas de alrededor? Tenemos las rocas plutónicas, pues son estas rocas con las crucecitas, este material rosado, estos granitos. Sabemos que esas rocas plutónicas en su momento se produjo una intrusión de magma en profundidad y esa intrusión de magma, pues cuando enfriara lentamente en profundidad, pues originaría unas rocas plutónicas. Pero ese magma va a originar un aumento de la temperatura de las rocas encajantes que hay alrededor y va a producir ese aumento de temperatura, va a generar una aureola de contacto, aureola metamórfica alrededor de ese emplazamiento magmático. Por lo tanto, dice, ¿qué efecto habrá producido? ¿Qué metamorfismo y qué efecto habrá producido? Aquí lo comento. Habrá producido un metamorfismo de contacto por aumento de la temperatura de las rocas encajantes, formando pues esa aureola de contacto alrededor de la masa magmática, en este caso de los granitos. ¿Qué efecto habrá producido? Pues sabemos que el aumento de temperatura produce en las rocas encajantes pues cambios mineralógicos, cambios texturales, deshidrataciones, etc. Por último nos pregunta, ¿en qué periodo geológico se habrá producido este metamorfismo de contacto? Pues habrá ocurrido a la misma vez que se produjo la intrusión ígnea que originó esta roca plutónica, estos granitos. Por lo tanto, pues si los granitos son de edad carbonífera, pues habrá, la aureola metamórfica se habría formado también en el carbonífero. Aquí no hay más dudas. Y luego nos pregunta, ¿observamos algún otro tipo de metamorfismo? Pues para eso tenemos que ir a la leyenda y ver si hay más rocas metamórficas. Y vemos que las rocas más antiguas son gneisses, que son metamórficas. Y los mármoles que hay encima también son metamórficos. Y las cuarcitas encima también. Y los esquistos también son metamórficos. Y las filitas también son metamórficas. Es decir, todo este paquete de materiales paleozoicos, que son mármoles, cuarcitas, esquistos, filitas, son metamórficos. Los materiales anteriores al paleozoico, proterozoicos, pues también los gneisses también son metamórficos. ¿Cómo se han originado esta sucesión de materiales metamórficos que veis que va de los más superficiales, los que hay encima, tienen menos grado metamórfico, son las filitas, hasta mayor grado metamórfico, los gneisses? Pues sería un metamorfismo de tipo regional, que afecta a una extensa área, una región, donde el aumento de la presión y la temperatura, probablemente esa misma presión que ha provocado la deformación de la roca y tal, pues ha originado una transformación de los materiales sedimentarios que hubiera ahí inicialmente en materiales metamórficos. Metamorfismo regional. Lo comento aquí. Pues todas las rocas paleozoicas de mármoles filitas son metamórficas e incluso los gneisses pues también son metamórficos. Las rocas precámbricas que habría ahí. Y serían de metamorfismo regional. Bien. Es otro de los cortes, en este caso un corte geológico, que aparece por primera vez en esos exámenes de reserva, pues este, ¿no? De nuevo dos preguntas, muy parecidas a las dos preguntas a las anteriores. Por un lado tenemos la primera, se describe el contacto que observamos entre los puntos 1, 2 y 3, ordenadas cronológicamente, es decir, lo mismo que nos han pedido en el corte anterior, ¿no?
Y luego en la segunda, pues lo mismo, no hace referencia en este caso también a las rocas metamórficas, es decir, son preguntas muy similares a la de la anterior. Bueno, pues vamos a ir solucionando. Ya, la primera pregunta, los contactos. Bueno, tenemos 3 contactos numerados. Si os fijáis, 3, pues claramente de nuevo es una falla. Una fractura con desplazamiento de los materiales a ambos lados, pues una falla. ¿De qué tipo es esta falla? Pues fijaros, el plano de falla, sobre el plano de falla tenemos en este caso el bloque que se desplaza hacia abajo, el bloque hundido, por lo tanto es una falla normal o directa, formada por esfuerzos de estiramiento, esfuerzos distensivos. Por lo tanto, esto sería un contacto tectónico o mecánico, o una falla normal, como queramos llamarlo. Uno, pues fácilmente reconocible, una discordancia angular o una discordancia angular erosiva, como queramos llamarlo. Veis que no hay paralelismo entre los materiales encima y los que hay debajo, ¿vale? Y además hay erosión, por lo tanto, discordancia angular erosiva o con paleorrelieve. Y 2, si observáis, tenemos unos neises, son rocas metamórficas, y sobre ellos, sobre esos neises tenemos aquí unas calizas, pero si nos fijamos hacia la derecha, pues en vez de tener calizas tenemos una brecha y conglomerados. Incluso en algunas zonas lo que tenemos en contacto encima son arcillas y yesos. Realmente sería, bueno, aquí tenemos la discordancia erosiva que he comentado antes. ¿Esto qué sería? Pues sería una discordancia erosiva también. Veis que estos neises aparecen por aquí muy plegados, mucho más plegados que los materiales que hay encima. Podríamos llamar que una discordancia erosiva donde diferentes materiales se disponen discordantes sobre los neises que hay debajo. Aunque si le llamáramos una inconformidad, pues también estaría bien. Una inconformidad. Unos materiales no sedimentarios, unos neises, en contacto con unos materiales que sí son sedimentarios. Las arcillas, los conglomerados o las calizas. Pues una inconformidad. Yo he puesto aquí discordancia erosiva, pero vale, podríamos llamarle también conformidad. Sí que sirve. Y el contacto 3, que lo he comentado antes, pues una falla normal, un contacto tectónico. ¿Cuál es el más antiguo? Pues vamos a fijarnos en los cortes. Fijaros que la falla corta al contacto número 2, pero no corta a 1. Por lo tanto, pues vemos que el material más reciente sería 1, la discordancia esta erosiva más moderna. 2 sería el más antiguo, sería esa discordancia erosiva sobre los neises o inconformidad, que también le hemos llamado. Y 3, pues estaría intermedio. ¿Cuál es el tiempo geológico en el que ocurrieron? Pues vamos a ver. 1, pues esta discordancia erosiva se origina cuando se depositan la arena y limos del Mioceno sobre los materiales infrayacentes, los materiales que hay bajo ella. Por lo tanto, pues su edad es miocena. Aquí lo tenéis, pues serían miocenas. 2, pues es la discordancia, la inconformidad que ocurre sobre los neises del Ordovícico. ¿Cuándo ocurre? Pues tenemos diferentes rocas. Tenemos rocas aquí del Pérmico, ¿vale? Esta brecha y conglomerados. Tenemos también rocas del Triásico sobre ellas. Y tenemos rocas del Jurásico sobre ellas. Bueno, pues aquí lo comento, y se corresponde a una discordancia con NES. Pues los materiales más antiguos dispuestos sobre los neises son de edad pérmica. Los más recientes, pues de edad jurásica. Y la falla, que su edad sería intermedia entre el contacto 2 y el 1. ¿Cuál sería su edad? Pues vemos que corta todo el paquete de materiales hasta el Cretácico, hasta los materiales cretácicos, pero ya nos corta los materiales cenozoicos, los del Mioceno. Su edad estaría pues entre el Cretácico y el Mioceno, pues ahí tendríamos la edad. ¿Vale? Tuvo que formarse, lo vemos aquí, posteriormente al Cretácico y antes del depósito de los materiales miocenos. Es una edad relativa. Bien, vamos con las rocas metamórficas. Dice, en el bloque de diagrama hay una roca metamórfica. ¿Sería razonable pensar que ese metamorfismo
tuvo lugar durante la orogenia alpina, el metamorfismo que originó esa roca. ¿Cuál es la roca metamórfica que aparece? Pues los neises, las rocas más antiguas, las rocas ordovícicas. Sabemos que los neises son unas rocas, normalmente de metamorfismo regional. Y aquí lo pongo, la única roca metamórfica citada en el corte son los neises. ¿Se puede originar en la orogenia alpina? Pues mira, el plegamiento que origina estos neises, que deforma estos neises, y que probablemente fue el responsable, los plegamientos que fueron los responsables de este metamorfismo, no puede ser alpino. ¿Vale? Pensad que tenemos aquí, dice, sobre esos neises hay rocas del Mesozoico. Tenemos todo este paquete de materiales triásicos, jurásicos, cretácicos, ¿vale? Posteriores. ¿Vale? Y estos materiales no se han visto afectados por metamorfismo. Si el responsable de ese metamorfismo hubiera sido el plegamiento alpino, ocurrido en el Cenozoico, pues no solamente habría formado los neises, sobre los neises habría formado esquistos, sifilitas y tal, con lo cual estos materiales mesozoicos también estarían metamorfizados. Por lo tanto, ¿qué indica eso? Que cuando los materiales mesozoicos se depositaron sobre estos neises ya se habían formado, ya se habían transformado su roca, esa roca persistente que hubiera ahí se había transformado en roca metamórfica. Por lo tanto, la orogenia tuvo que ocurrir antes del Mesozoico. ¿Y qué orogenias tenemos en el Paleozoico? Pues o la caledoniana o la hercínica. Una anterior o otra posterior. O varisca. Bueno, pues una de esas orogenias tuvo que originarlo. No hace falta ni citarla. Lo único que nos dice es si pudo originar la orogenia alpina. Pues razonando que no pudo ser la orogenia alpina. Porque entonces los materiales mesozoicos también estarían metamorfizados y no lo están. ¿Vale? Venga, vamos con el tercero de los cortes. Y más o menos nos viene a preguntar, la primera pregunta es similar, aunque en la segunda pues es un poco diferente. Vamos a comentarlo. Venga, dice, explique el contacto identificado, el tipo de contacto 1, 2 y 3, lo mismo. ¿Vale? Venga, pues vamos por orden. 1, pues una fractura con desplazamiento, una falla. ¿De qué tipo esta falla? Vemos que el bloque que descansa sobre el plano de falla es el bloque que asciende, por lo tanto, bloque levantado o labio levantado, por lo tanto es una falla inversa, por esfuerzos compresivos. Pues contacto tectónico o falla inversa. ¿Vale? 2, pues veis que es una discordancia erosiva, una discordancia angular erosiva. ¿Vale? Veis que los materiales estos lilas, esta arcilla y lutita, no guardan paralelismo con los materiales que hay debajo, que están mucho más plegados. ¿Vale? Faltan parte de esos materiales, ha habido erosión, pues una discordancia erosiva. Y 3, pues rocas filonianas, una intrusión de materiales ígneos, por lo tanto un contacto intrusivo. También podríamos llamarle de nuevo inconformidad, contacto de unos materiales no sedimentarios con otros materiales sedimentarios, por ejemplo, en esta zona pues sería una, pero yo creo que lo más correcto sería llamarle aquí un contacto intrusivo, o una intrusión simplemente. ¿Cuál de ellos es el más antiguo? Pues vamos a fijarnos de nuevo en las reacciones de corte. ¿Vale? ¿La falla corta al contacto intrusivo? Pues sí, lo vemos aquí desplazado, ¿no? Lo corta. ¿Corta a la discordancia? Pues también. Por lo tanto, la falla es lo más moderno que hay. El contacto, de esos 3 contactos, el más moderno. ¿La intrusión afecta a la discordancia? Pues sí. ¿Veis cómo la intrusión atraviesa la discordancia, afecta a los materiales que hay abajo y encima de la discordancia? Por lo tanto, pues lo más antiguo, el contacto más antiguo de los 3 sería el 2, la discordancia. Luego, pues habría ocurrido la intrusión ígnea y más moderno sería la falla inversa. Tenemos aquí el más antiguo, pues lo vemos el 2, el más moderno el 1. Y en este caso no nos pide que pongamos las edades ni nada, ¿no? Pues nada, pues no hace falta poner edades. Si nos dijera edades, pues bueno, el 2 cuando se ha originado, pues tendríamos que decir, como no tenemos edades en la leyenda, pues poco podemos decir. Podríamos decir, bueno, pues se originó después del depósito de las pizarras y cuarcitas, ¿vale?
cuando se depositan estas arcillas y lutitas sobre ellas, que fue en el Mesozoico, porque tiene huellas de dinosaurio, con lo cual indica que estamos en el Mesozoico. No sabemos qué periodo, pero en el Mesozoico. La intrusión afecta a todos los materiales de este paquete, que veis que todo este paquete son de color lila, azul oscuro, azul claro, son mesozoicos, porque tienen huellas o de dinosaurios o tienen amonites, que también es otro fósil guía del Mesozoico. Pues esta intrusión tuvo que ocurrir después del Mesozoico y antes del depósito de estos conglomerados. Probablemente sean cenozoicos. Y la falla pues tuvo que ocurrir igual, pues después de la intrusión y antes del depósito de los conglomerados. Pero ya digo, no nos lo pide las edades. ¿Qué rocas son las más antiguas? Pero ya no de los contactos, sino de todo el corte. ¿Cuáles son las rocas más antiguas? ¿Y en qué era geológica se formaron? Pues mira, vamos a pensar un poquito. Las rocas más antiguas, a principio de superposición de estrato, pues son las que hay debajo. Son estas de color verde, pizarras y cuarcitas, metamórficas además. Cuarcita y tal. Vale. Vemos que nos aparecen en la leyenda, no nos dice periodos, pero sí sabemos que los materiales que hay sobre esas pizarras y cuarcitas son mesozoicos, porque tienen esta huella de dinosaurio que nos lo pone en la leyenda. Y sabemos que los dinosaurios únicamente poblaron nuestro planeta en el Mesozoico. Por lo tanto, estas pizarras y cuarcitas deben ser anteriores al Mesozoico. Pues anterior al Mesozoico tiene que ser Paleozoico. ¿Vale? Por lo tanto, dice, ¿en qué era geológica se formarían? Pues en el Paleozoico. ¿Vale? Su edad, dice, si se hicieran dataciones absolutas en estas rocas, ¿cuál sería la edad en millones de años? Pues tendríamos que sabernos la edad cuando empieza y cuando acaba el Paleozoico. Pues hace aproximadamente unos 500 millones de años, de forma aproximada, y termina hace unos 250 millones de años de forma aproximada. ¿Vale? Pues la edad de esta roca estaría en ese intervalo. No sabemos exactamente en qué momento, pero bueno, estaría en ese intervalo. Identifica las rocas características del Mesozoico y razona por qué son las características del Mesozoico. Pues ya lo he comentado desde el principio. Pues son este paquete de 3 estratos sedimentarios, materiales sedimentarios. Tendríamos esta arcilla y lutitas, las calizas con bioturbación que hay concordante encima y las areniscas que hay concordante encima. Estos 3 materiales sabemos que son mesozoicos por la presencia de esos fósiles guía del Mesozoico, o huellas de dinosaurios o amonites. Una pregunta muy sencillica en este caso. Bueno, pues aquí tenéis la respuesta ya más claras. Bien, pues vamos con el último de los cortes. En este es el único de estos 4 que sí nos dice que hagamos una pequeña descripción de la historia geológica, en la pregunta B. La pregunta A, pues como suelen ser todas las preguntas de la primera pregunta. 3 contactos y decir qué contactos son, ordenarlos en el tiempo y tal. Venga, pues vamos a ir comentándolos. En este caso sí tenemos una leyenda con periodos concretos, también tenemos presencia de fósiles. Vale. Pues vamos con la primera parte que dice, explica qué contactos son 1, 2 y 3. Bueno, pues vamos comentando. 1. Una discordancia erosiva, ya la hemos visto, no han salido en los otros 3 cortes anteriores. Bueno. 2. Pues otra discordancia erosiva. Veis que estos materiales grises, esta arena y gravas del cuaternario, se depositan sin guardar paralelismo con los materiales que hay debajo y un contacto erosivo además, una discordancia erosiva también. 3. Pues una fractura con desplazamiento, una falla. Y en este caso una falla normal. Veis que el bloque que se apoya a techo de la falla, encima de la falla es el bloque hundido. El plano de falla se inclina hacia el bloque hundido, por lo tanto es una falla de tipo normal formada por esfuerzos distensivos. Por lo tanto, un contacto tectónico o mecánico o falla normal, como queramos llamarle. Yo creo que cualquiera de las respuestas sería correcta. ¿Cuál de ellos es el más antiguo? Pues vamos con las relaciones de corte. Veis que 2
corta a 1, por lo tanto 2 es más moderno que 1. Y 1 corta la falla, por lo tanto, pues el más antiguo es la falla, que es cortada por la discordancia número 2, 1, y a su vez la discordancia número 1 es cortada por la discordancia número 2. Por lo tanto, el 2 sería el más moderno. ¿En qué medios? Aquí no nos pide edades. Bueno, entonces las edades pues las buscaríamos aquí. El 2 se habría originado en el cuaternario, cuando se depositan las arenas y gravas. La discordancia 1, pues en el Mioceno, cuando se depositan las margas discordantes sobre los materiales inferiores. Y la falla, pues, habría ocurrido en algún momento entre el Cretácico y el Mioceno. No sabemos en qué momento exacto. ¿En qué medios sedimentarios se han originado las calizas? Buscamos en la leyenda calizas, este material azul. Siempre este símbolo tableteado, pues, representativo de las calizas. Y vemos que las calizas tienen amonites. Los amonites son fósiles guías de la era mesozoica y además son organismos marinos, ¿no? Si los continentes fueron dominados básicamente por dinosaurios y otros reptiles, en el medio marino, pues los grandes dominadores por abundancia pues fueron los amonites. Se extinguen también a finales del Mesozoico en la extinción finicretácica, pues junto a otros muchos grupos de organismos, como por ejemplo los dinosaurios también, ¿no? Por lo tanto, pues las calizas tienen que ser marinas. Aquí no hay más historia. Unas preguntas muy sencillitas. Veis que sabiendo mínimamente interpretar un corte geológico y siguiendo la mecánica, pues que son casi 3 puntos que podemos asegurarnos en el examen de selectividad sin ningún problema, porque las preguntas son sencillas. En el apartado B describe la historia geológica que podemos deducir del corte, ¿vale? Y durante qué orogenia se habrá producido la deformación que se observa en los sedimentos. Veis que aquí aparece un plegamiento en los materiales inferiores. Los materiales del Triásico, Jurásico y Cretácico aparecen plegados y deformados. Ya sabemos que si la deformación, la orogenia que ha provocado este plegamiento, esta deformación de estos materiales, afecta a los materiales mesozoicos, porque tuvo que ocurrir después del Mesozoico, pues tuvo que ocurrir en el Cenozoico. ¿Qué orogenia tenemos en el Cenozoico? Pues la alpina. Por lo tanto, pues todo este plegamiento debe ser consecuencia de la orogenia alpina. Venga, pues vamos a ir deduciéndola comentando. Yo he hecho aquí una descripción muy escueta. ¿Por dónde tendríamos que empezar? Pues siempre por lo más antiguo. Los materiales más antiguos son, pues tendríamos un depósito de arcillas y niveles de yeso intercalados a comienzo del Mesozoico, en el Triásico. La presencia de yesos pues nos podría indicar incluso pues que estaríamos en un medio de transición, un medio continental, un medio costero. Bueno. Sobre esta arcilla y niveles de yeso pues se habrían sedimentado unos niveles de calizas con amonites. Aquí estaríamos en un medio marino, claramente. Estaríamos en un periodo de... Habría habido una transgresión marina, es decir, una zona costera continental pues habría sido inundada por el mar, porque ahora en vez de yeso lo que tenemos son amonites, organismos típicamente marinos. Un ascenso del nivel del mar. Bueno, yo creo que ni lo he comentado en la historia geológica, ¿vale? Pero bueno, si quisiéramos ser muy detallosos con la descripción, pues podríamos ponerlo, ¿vale? Es decir, depósito de arcilla y yeso en el Triásico, al principio del Mesozoico. Sobre ello se deposita un nivel de calizas en el Jurásico, concordante sobre los materiales anteriores. Y sobre este nivel de calizas pues se depositaría un nivel de margocalizas en el Cretácico, a finales del Mesozoico, también concordante sobre los materiales anteriores. Veis que hay una continuidad en cuanto a los periodos. Las margocalizas dice que tienen restos de plantas, con fósiles de plantas, por lo tanto estaríamos en un medio continental. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si al pasar de esta arcilla a estas calizas había habido un ascenso del nivel del mar, el mar había inundado la zona, teníamos una transgresión marina, pues ahora tenemos una regresión marina, el mar vuelve a retirarse y donde antes teníamos un medio marino con amonites, pues ahora tenemos un medio continental con helechos o plantas del tipo que sea, con plantas fósiles. ¿Vale? Bien, ¿qué habría ocurrido a continuación? Pues veis que estos materiales
los materiales de encima no están plegados, pero estos sí, por lo que indica que sobre estos materiales mesozoicos pues habría habido una etapa, lo comento aquí, de esfuerzos compresivos, que lo habría plegado, probablemente ligada a la orogenia alpina, posterior al Mesozoico en el Cenozoico. Una fase de esfuerzos compresivos que produce esta sucesión de anticlinales, sinclinal, anticlinal, sinclinal, una sucesión de pliegues. Un periodo posterior de relajación pues habría provocado la aparición de esta falla normal. La falla normal no se ha podido originar a la misma vez que los pliegues, porque los pliegues son esfuerzos compresivos, mientras que la falla normal es por esfuerzos distensivos. Un periodo de relajación. Además, siempre que unos materiales se pliegan, pues se levantan, se elevan y la erosión actúa implacablemente sobre ellos, con lo cual pues vemos que estos materiales ha habido un plegamiento y hay erosión, una intensa erosión. Después del plegamiento ocurriría la falla, ¿vale? Y una intensa erosión de todos esos materiales. Lo pongo aquí, una etapa erosiva intensa. Posteriormente, ya estaríamos en el Mioceno, pues se produce una sedimentación de margas. No sabemos si continentales, marinas, porque no tenemos presencia de fósiles. Pues se habrían depositado en discordancia sobre los materiales inferiores unas margas. Contacto discordante, discordancia angular erosiva. Sobre ellas tenemos unos materiales concordantes pliocenos, unos limos, un depósito posterior en el Plioceno de estos limos. Tampoco sabemos el medio exactamente porque no tenemos fósiles para intentar averiguarlo. ¿Qué ha ocurrido después del depósito de los limos? Pues vemos que ha habido un proceso erosivo, sobre todo en la parte central del corte, de la representación. Un proceso erosivo intenso que ha afectado a los limos, a las margas, incluso ha afectado a los materiales mesozoicos en la parte central, a las margocalizas cretácicas también. Probablemente, pues veis en la forma de V, pues probablemente ahí se ha encajado un río. Y además, de hecho, los materiales que rellenan esa V, pues son arena y grava del cuaternario, que se depositan discordantes sobre los materiales inferiores y que, ya digo, pues deben corresponder al lecho de un río. Pero bueno, hay una erosión final y ese depósito discordante de arena y grava en el cuaternario. ¿Vale? ¿Cuándo se han formado? Que es la última parte de la pregunta y que ya la he contestado antes. ¿En qué orogenia se habrá producido la deformación? Pues ya lo he comentado un par de veces. Pues en la orogenia alpina. ¿Vale? Porque las orogenias que podríamos ubicar serían, por ejemplo, las hercínicas, pero estaríamos en el Paleozoico y aquí no aparecen ni siquiera materiales del Paleozoico. Por lo tanto, no nos vale. ¿Vale? Sabemos que la orogenia ha tenido que ocurrir después del Mesozoico y la única orogenia que tenemos ahí posterior al Mesozoico es la alpina. Bueno. Y veis que pues también la historia geológica es muy sencillica porque es un corte pues con pocos materiales y con no demasiadas cosas que comentar en este caso. ¿Vale? Yo ya digo que sabiendo interpretar estos cortes pues muy fácil asegurarnos 3 puntos en selectividad porque todos los cortes son del estilo. Espero que os pueda servir de ayuda estos cortes. Yo creo que con estos 4 que os acabo de comentar, más los que he comentado en todos los vídeos anteriores, pues están todos los cortes que han salido en los últimos, desde que hay examen de geología en Andalucía. Todos los cortes que han salido en algún examen titular o reserva, pues han sido comentados. Están todos comentados, con lo cual pues puede servir de ayuda a la hora de preparar esta parte del examen de geología. Venga, pues nos vemos en otro vídeo. Saludos.